Hola amigues, el día de hoy les hablaremos sobre el sustantivo y el adjetivo según las gramáticas de Nebrija, de la RAE y de Andrés Bello. Esto con la intención de dar un esbozo general sobre la evolución de sus conceptos a través del tiempo. Empecemos por hablar del sustantivo y del adjetivo latinos. El sustantivo latino tiene tres accidentes gramaticales: caso, género y número. En latín, el sustantivo podía tener tres géneros: femenino, masculino y neutro, y a su vez poseía tres números: singular, plural y dual. Cabe destacar que los adjetivos, por lo general, coinciden siempre gramaticalmente en género y número con los sustantivos, aunque no siempre en la declinación. Por otro lado, los casos son aquellos cambios morfológicos que sufren el adjetivo, el sustantivo, los determinantes y los participios según su función en el discurso. En latín tenemos 6 casos: nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo y ablativo. Sin embargo, la flexión nominal a veces cae en ambigüedad y por lo tanto en una poca claridad textual. De este modo, desde el latín comienzan a utilizarse las preposiciones para especificar las funciones de las palabras en determinado contexto y así evitar las ambigüedades. La popularización de las preposiciones terminó por hacer innecesario el uso de las declinaciones, y en español tenemos una forma nominal estable y monoformática que define su función dentro de la oración por medio de las preposiciones y el orden de palabras. Veamos, partiendo desde esta premisa, cómo se desarrolla el estudio del sustantivo y el adjetivo latinos a través del tiempo. Revisemos primero cómo se definen estas dos categorías en la primera gramática castellana escrita por Nebrija en el siglo XV. Una de las partes de la oración que identifica Nebrija es el nombre, mismo al que define como cuerpo o cosa. Por cuerpo, él se refiere a elementos materiales y por cosa a elementos abstractos. Según Nebrija, el nombre tiene 6 accidentes: calidad, especie, figura, género, número y declinación por casos. La calidad es aquello por lo que el adjetivo se distingue del sustantivo y el relativo del antecedente. El adjetivo también se distingue del sustantivo porque este último funciona de manera independiente, mientras que el adjetivo necesita arrimarse al sustantivo para poder tener significado. Es importante señalar que ambos están dentro de la categoría de nombre, es decir, no se estudian de forma independiente. Por otro lado, el antecedente es aquello que se ubica antes del relativo. Este último es llamado así porque refiere al antecedente. Existen los relativos de substancia y los de accidente. Los primeros son aquellos que refieren a un nombre sustantivo y los segundos hacen referencia al adjetivo. Nebrija identifica 2 números, singular y plural. También habla de 5 casos: nominativo, por el cual las cosas se nombran o hacen et padecen; genitivo, por el cual decimos cuya es alguna cosa; dativo, en el cual ponemos a quien se sigue daño o provecho; acusativo, en el cual ponemos lo que padece; y vocativo, por el cual llamamos alguna cosa. De igual manera, Nebrija considera 3 declinaciones. La primera, conformada por los sustantivos y adjetivos singulares terminados en a, envían el número de muchos en as, como la tierra, las tierras. La segunda, donde están los singulares terminados en o, envían el número de muchos en os, como el cielo, los cielos. Y la tercera, de los que acaban en d, e, i, l, n, r, s, x, z, envían el número de muchos en s, como la ciudad, las ciudades. Ahora, vayamos un siglo después para estudiar los mismos conceptos en la gramática de la RAE. Menciona que el nombre sustantivo es el que significa alguna sustancia corpórea o incorpórea, como hombre, árbol, piedra, entendimiento, ciencia, virtud. La gramática de la RAE coincide con la gramática de Nebrija en la observación de que el sustantivo es una categoría independiente y subsiste por sí mismo. Según la RAE, el sustantivo se divide en común y propio. Nombre común, que también llaman apelativo, es el que conviene a muchas cosas, y nombre propio es el que no conviene sino a una. Ciudad es un nombre común a todas las ciudades, pero Toledo es nombre propio, porque no conviene sino a la ciudad que se llama así. No estorba que haya muchos pueblos y muchas personas de un mismo nombre, pues consiste en que unos tienen los nombres propios de otros, y de aquí ha resultado la necesidad de distinguirse los pueblos por alguna denominación y las personas con sobrenombres o apellidos. El nombre adjetivo, siguiendo la gramática de la RAE, es el que se junta al sustantivo para denotar su calidad, es decir, bueno o malo. El adjetivo no puede estar en la oración sin un sustantivo expreso. El sustantivo está expreso cuando decimos hombre nuevo y es suplido cuando decimos el bueno ama la virtud. En estos casos se dice que los adjetivos están sustantivados. Por otra parte, tenemos adjetivos de 2 terminaciones, uno en o para el masculino y uno en a para el femenino. Sin embargo, los adjetivos de 2 terminaciones tienen excepciones, por ejemplo, bueno, malo,
primero y postrero siempre pierden la última vocal cuando se pone antes de sustantivo. Hay además otros adjetivos de una sola terminación como grande, que sirve para que los adjetivos sean femeninos o masculinos. Estos adjetivos, la mayoría terminan en E. Sin embargo, también hay algunos que tienen la terminación con otra letra. Como notamos, la gramática de la RAE mantiene algunos conceptos de Nebrija, pero también hace nuevas aportaciones a las nociones de sustantivo y adjetivo. Ahora veamos cómo Andrés Bello aplica estos conceptos en su gramática publicada en el siglo XIX. Para Andrés Bello, el sustantivo se construye en términos de la oración, es decir, no solo es todos los objetos que designamos con la lengua, sino el sujeto de la oración. Alrededor de este núcleo sustantival se conforman las palabras que particularizan o modifican su significado, tal como los adjetivos. Andrés Bello distingue dos tipos de sustantivo: los nombres propios, que individualizan a una sola identidad de toda la especie, tal como Nueva York es solo una de las ciudades, y el sustantivo apelativo, que lleva a la especie en su significado. Aunque en español, lingüísticamente hablando, solo haya dos géneros en los sustantivos, masculino y femenino, palabras como los demostrativos modifican y originan un carácter neutro en los sustantivos. Por ejemplo, ante cualquier situación se dice hablar de eso, no de esa, que sería la situación.